Buenas noches, te saluda el maestro Guillermo Vances y te vamos a presentar la clasificación de las expresiones algebraicas. Observa acá, por favor. Mira acá. Mira aquí. Clasificación de las expresiones algebraicas. Primero, observamos. Vamos a clasificarlas por su forma o naturaleza de sus exponentes. Por su forma o naturaleza de sus exponentes. Muy bien. 1. Sería expresión algebraica racional. ¿De acuerdo? Dentro de la expresión algebraica racional tenemos a la expresión algebraica racional entera. Muy bien. Cuando una expresión es algebraica racional entera, fíjate por favor, acá decimos m de variables x, y, z. Entonces quiere decir que solo son variables x, y z. Entonces, ¿qué viene a ser b? B viene a ser una constante. No es variable, porque me dice que las variables son x, y z. Ahora, continuamos. 3 también es una constante, 4 es una constante. Y ahora, ¿quiénes son las variables? X, acá también X, XY y Z. Muy bien. Pero cuando una expresión es algebraica racional entera, cuando dichas variables X, Y y Z tienen como exponente un entero positivo, mira acá, 7 para X, 5 para X acá, 1 positivo, Y también tiene 1 positivo y Z tiene 6 positivo. ¿De acuerdo? Entonces, una expresión es algebraica racional entera cuando sus variables están afectadas de exponentes enteros positivos. Muy bien, continuamos. Acá observamos n de variables x, y. Entonces, quiere decir que pi no es una variable. Pi viene a ser una constante que todos conocemos, que es 3,1415 puntos suspensivos, ¿no? Muy bien. Más, acá también esto viene a ser una constante, raíz de 5 menos 3. Y 9 también es una constante, ¿de acuerdo? Muy bien. N de variables x, y. Pi x más raíz de 5 menos 3, y al cuadrado, más 9. Esta es una expresión algebraica racional entera porque sus variables x, y están afectadas de exponentes enteros positivos. Mira acá, x está elevado a la 1 y acá y está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. P de variables A, B y C. Ya sabes tú que solamente las variables van a ser A, B y C. Entonces, Y será variable, no es variable. En este caso, Y está actuando como una constante, porque solamente son variables. Acá me dice P de variables A, B, C. Solo A, B y C son variables. Entonces, acá tenemos raíz cuadrada de x más 2. Es una constante, no es variable. ¿De acuerdo? Muy bien. A sí es variable porque acá me lo indica. AB es variable, AB. Y C es variable porque acá me lo indica también. Desde el inicio ya me indican cuáles son las variables. O sea, las variables son A, B y C. Entonces, decimos, esta es la constante. Raíz cuadrada de x más 2 elevado a al cubo. Menos, constante también, y elevado a raíz cuadrada de 3. A, B, menos C entre pi. Es una expresión algebraica racional entera
Sí. ¿Por qué es una expresión algebraica racional entera? Porque sus variables están afectadas de un número entero positivo. Acá también, mira, las variables están afectadas de un número entero positivo. Para A es 1, para B también es 1. Acá, C sobre pi. C viene a ser la variable, ¿de acuerdo? Y el exponente es 1 positivo. Entonces, una expresión es algebraica racional entera cuando las variables están afectadas de exponentes enteros positivos. Muy bien, seguimos acá. En B, expresión algebraica racional fraccionaria. ¿Cuándo es una expresión algebraica racional fraccionaria? Mira aquí, a de x va a ser igual a x a la 12 más 4x elevado a la 6 más 7x elevado a la menos 2. ¿Cuándo es una expresión algebraica racional fraccionaria? Cuando por lo menos una de las variables está afectada de un exponente entero, pero negativo. Entonces aquí, mira, es negativo. ¿De acuerdo? Nos podemos confundir y decir, profesor, pero acá es x a la 12, acá es x a la sexta. Sí, pero tenemos que leer todo el polinomio. ¿De acuerdo? Todo. Y como estamos viendo que por lo menos una de esas variables está afectada de un exponente entero negativo, entonces ya es una expresión algebraica racional fraccionaria. Muy bien, seguimos. B de x. Recuerda que la variable es x. Entonces tenemos, mira acá, b de x. ¿Y sería variable? No es variable y, porque me dice b de x. Entonces, toda esta cantidad es una constante. ¿De acuerdo? Es una constante. Cuando hablamos de una constante es que todo está actuando como un número. ¿De acuerdo? Muy bien. 5x a la séptima más 3y más 5 sobre x más 4. Entonces, ¿por qué decimos que aquí también es una expresión racional fraccionaria? Porque también me indica la teoría de la expresión algebraica racional fraccionaria que las variables pueden estar en el denominador. ¿De acuerdo? La expresión algebraica racional fraccionaria me indica también que la variable trabaja en el denominador. Si yo la variable la encuentro trabajando, actuando en el denominador, es una expresión racional fraccionaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, P de variables x, y. Variables x, y. Son variables entonces. ¿De acuerdo? Variables x, y. La constante sería 21 nada más. Muy bien. ¿Es una expresión algebraica racional fraccionaria? Sí, porque sus variables están trabajando o están actuando en el denominador. ¿De acuerdo? Ahora, Q de variables A, B, C. Las variables son A, B y C, nada más. Entonces, Z será variable, no es variable. Es constante. Las variables solo son A, B y C. Entonces, aquí también, las variables están actuando en el denominador. Las variables están actuando en el denominador. Pero, profesor, hay una que está actuando en el numerador. Sí, señor, muy bien. Pero, para que sea una expresión algebraica racional fraccionaria, dice por lo menos que una esté actuando o trabajando en el denominador, ya es expresión algebraica racional fraccionaria. Y acá tenemos dos variables en el denominador. Por eso es expresión algebraica racional fraccionaria. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos acá. Muy bien. Aquí, 2. Expresión algebraica irracional. ¿Cuándo es una expresión algebraica irracional? Miren el ejercicio.
m de variables x, y. Entonces tú sabes que las variables son x, y. ¿De acuerdo? Acá x. Pero, ¿qué me dice a mí la teoría de la expresión algebraica irracional? Me dice que sus variables deben estar afectadas por una raíz. Puede ser cuadrada, puede ser raíz cúbica, puede ser raíz cuarta, raíz quinta. Y mira, sí, acá por lo menos una de sus variables está afectada por una raíz. Entonces, cuando por lo menos una está afectada de una raíz, en este caso raíz cuadrada, ya es irracional. La variable está afectada de una raíz, en este caso raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Pero profesor, acá es x al cubo y acá es x a la 1, sí, pero tienes que leer todo el polinomio. Y si lees todo el polinomio y por lo menos una variable está afectada de una raíz, puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, entonces toda la expresión es algebraica irracional. Mira la segunda, prácticamente la misma, mira, si la ves, es lo mismo, y mira, acá también es lo mismo. ¿Por qué? Porque el exponente de y acá es 1, y el índice radical aquí es 2. ¿Qué hemos hecho? El 1 ha bajado, ahí está, y el índice radical de la raíz pasa a dividir. O sea, sería y a la 1 medio. Más, y después sigue la misma cantidad. Mira, lo mismo sigue. ¿Te das cuenta? Es lo mismo. ¿Qué nos dice la teoría de la expresión algebraica irracional? Nos dice también que por lo menos una de sus variables, si está afectada como exponente de una fracción, es una expresión algebraica irracional. Si el exponente de una de sus variables es una fracción, entonces es una expresión algebraica irracional. Por favor, ten en cuenta eso. Si la variable está dentro de una raíz, que puede ser raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz quinta, cualquier raíz, es una expresión algebraica irracional. Y si también su variable tiene como exponente una fracción, también es una expresión algebraica irracional. ¿De acuerdo? Muy bien. N de variables x, y, z es igual a 3xz sobre la raíz cuadrada de y, más 8x al cuadrado más 5 sobre x. Entonces visualizas y recurres a la teoría de la expresión algebraica irracional, que dice que si por lo menos una de sus variables está afectada de una raíz, entonces es una expresión algebraica irracional. Y de nuevo acá, P de variables x, y, z. Las variables son x, y, z, ¿de acuerdo? Acá, x y z. Y nuevamente estoy observando que la variable está afectada de una raíz cúbica. Mira, de una raíz cuadrada ahí. Por lo menos una variable que esté afectada de una raíz o cuadrada o cúbica o cuarta o quinta, ya me está indicando que la expresión que me están presentando es una expresión algebraica irracional. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos a la parte 2 de la clasificación de las expresiones algebraicas. Por su número de términos. Acá es más sencillo, ¿no? Si tiene un término, se le llama monomio. Si tiene 2 términos, se le llama binomio. Si tiene 3 términos, se le llama trinomio. Si tuviera 4 términos, también se puede decir que es tetranomio. Sí, pero como que ya suena un poco feo, ¿no? Entonces, a partir de 4 términos en adelante, tenemos que decir que es un polinomio de 4 términos. Si tiene 5 términos, de repente alguien me dice, profesor, ¿por qué no decimos pentanomio? Sí, puedes decir pentanomio, pero suena mejor, ¿no? La belleza matemática también hay que tener en cuenta acá, ¿no?
Suena mejor decir polinomio de 5 términos. ¿De acuerdo? Y si tuviera n términos, ¿cómo le llamamos? Si tuviera n términos, muchísimos términos, expresión algebraica de n términos. ¿De acuerdo? Esta parte sí ya es más sencilla, ¿no? Pero también, ahora te presento algo que es fundamental que tienes que saber. Ya estas expresiones trascendentes no son algebraicas. Por favor, escucha, aprende esto bien. Estas expresiones trascendentes no son algebraicas. No son expresiones algebraicas. Observa la primera. P de variables x, y. 5x al cubo menos x más y, todo elevado a la x, menos 2 elevado a la x. Entonces, ¿qué expresión es? Es una expresión trascendente. Y se le llama expresión exponencial. ¿Pero por qué? Porque mira, la variable está actuando como exponente. La variable está actuando como exponente. No es algebraica entonces. Es una expresión trascendente. Y su nombre de esta expresión trascendente es expresión exponencial. ¿De acuerdo? Mira acá. Otra expresión trascendente. ¿Por qué es una expresión trascendente? Q de x. La variable es x. 1 más x al cubo más 6x a la 6 más x a la 9 más puntos suspensivos. O sea, infinito, infinito, infinito. Esta expresión trascendente tiene su nombre. Es una expresión de infinitos términos. Entonces es una expresión trascendente. Acá, f de variables x, y. Mira, seno de x más 3, tangente de y menos 2. No es una expresión algebraica. Es una expresión trascendente, pero tiene un nombre. Es una expresión trigonométrica. ¿De acuerdo? Muy bien. R de variables x, y, z es igual a x más 7xy menos 2 logaritmo de x más y más logaritmo de z. Esta expresión también es una expresión trascendente. Si son todas estas expresiones trascendentes, entonces tú tienes que decir, profesor, ¿no son algebraicas entonces? No, pues no son algebraicas. No son expresiones algebraicas, son expresiones trascendentes. Entonces, ¿cuál es el nombre de esta expresión trascendente? Es una expresión logarítmica. Logarítmica. Muy bien, muchachos. Mira, te he presentado de forma general la clasificación de las expresiones algebraicas y también la clasificación de las expresiones no algebraicas. Las no algebraicas son las trascendentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Te agradezco. Gracias por escucharme. Suscríbete al canal, por favor, para poder seguir trabajando y haciendo más videos y tú puedas trabajar desde casa. Un abrazo. Cuídense mucho.